Sí, bueno, voy a... Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otra tarde más de Pericia Universitaria. Bueno, hoy vamos a presentar un libro de Frank Mead, bueno, una compilación de ejercicios sobre Anatole Gorelick, y la verdad que nos teníamos muchas ganas de que viniera Frank a presentar algún libro, y más que viniera a presentar que ha salido así hace nada en Buenos Aires, y que la verdad que ahora él os contará más sobre el libro, pero que yo os recomiendo su lectura porque es todo un personaje y se sacan muchas enseñanzas sobre la Revolución Rusa y sobre el anarquismo para los días de hoy. Sobre todo esto de lo del anarquismo, como hay tantos y tan diversos y tan enfrentados, pues hay frases, citas y artículos y opiniones de Gorelick que vendría muy bien releer y repensar y comunicarnos entre nosotros. Y ahora ya que Frank cuente un poquito de lo que quieras. Bueno, muchas gracias a todos y a los compañeros de la Amada Cesta por la invitación. Este libro es un homenaje a un compañero que murió en el 56, totalmente, digamos, aislado porque tuvo un infarto en el año 38, se quedó prácticamente prostrado en una silla de ruedas hasta su muerte sin poder expresarse, y entonces antes había tenido una militancia prácticamente a partir de los 16 años. Era para situar, puesto que desde el punto de vista marxista-leninista, que nos va a importar mucho, es importante conocer su origen social. Era de una familia judía, la más pobre de un pueblo de pescador en Ucrania. Empezó a trabajar a los 11, 12 años y prácticamente a los 15 era militante anarquista y tuvo que emigrar rápidamente por su militancia. Emigró a Francia, luego a Estados Unidos, habiendo nacido hacia el 95. Es decir, que en 1917 era un militante que tenía una formación sindical en Estados Unidos, en la sección rusa de la UWW, es decir, los obreros industriales del mundo, que son muy interesantes porque tienen una práctica. Ellos se consideraban como una internacional, por eso no aparecieron nunca en ningún tipo de internacional, ni socialista, ni bolchevique, ni después anarquista o anarcosindicalista. Y la verdad es que en Estados Unidos había secciones, pero múltiples secciones, y en particular la sección rusa era muy importante y practicaban un sindicalismo de clase, de acción directa, hasta tal punto que este sindicalismo de IWW se opuso con las armas en la mano a la seguridad de la patronal, y finalmente cuando se opusieron a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial ya fue el colmo, y entonces fueron diezmados por el ejército, las diferentes policías oficiales y no oficiales, pero esto y están, digamos, vegetando desde entonces hasta el día de hoy. Lo que muestra que la democracia que tenemos con inspiración de Estados Unidos es realmente el nuevo terrorismo de que padecemos en todas partes. Entonces, para volver a Gorelick, es un militante con una fuerte formación que es prácticamente expulsado de Estados Unidos con otros muchos y que llega a Rusia prácticamente a mediados del 17, cuando la revolución está en marcha, como otros muchos, como Trotsky, como Golin, que estaban también en Estados Unidos.
Lo que es interesante en Gorelik es que vuelve a tomar la tradición de Bakunin, que es un conocimiento profundo de la práctica de los textos, digamos, de los enemigos de clase, y en particular de los que pueden aparecer como, digamos, primos o hermanos, que sería el socialismo autoritario. Lo mismo que Bakunin cita y demuestra, digamos, incoherencias en el pensamiento de Marx, Gorelik toma muchísimas citas de Lenin para mostrar cómo Lenin antes de 1917 pensaba en una revolución burguesa, pensaba en un gobierno provisional, y cómo finalmente tuvo que improvisar totalmente a partir de abril de 1917 y adoptar, imponiendo al partido bolchevique un cambio total con el famoso eslogan de todo el poder a los soviéticos. Lo que, como explica Gorelik, permitió al partido bolchevique aparecer a la masa de los trabajadores, que entre paréntesis la gran mayoría eran todos campesinos, aparecer por tanto como los portavoces de las preocupaciones populares, puesto que hasta, digamos, principios de abril, el Comité Central del Partido Bolchevique estaba a favor del gobierno provisional y en contra de la toma y ocupaciones espontáneas de las tierras por los campesinos. Entonces, este conocimiento lleva a Gorelik a hacer una crítica, digamos, muy fuerte del bolchevismo, pero una crítica, digamos, que quizás no pudo terminar. Es un artículo visiblemente de los años 30, termina su artículo a propósito de los bolcheviques por una cita de Stalin de 1930, una cita, digamos, bien elegida, en que Stalin habla de la desaparición paulatina del Estado y de la necesidad al mismo tiempo de reforzamiento del poder estatal. Y entonces, claro, Gorelik dice, contradicción, sí, es una evidente contradicción del pensamiento, de la teoría y de la práctica marxista-leninista. Entonces, quisiera hacer ahora una breve interrupción en la presentación del pensamiento de Gorelik, que, como lo ha dicho el compañero Marcos, es un pensamiento muy crítico también de un aspecto de las ideas anarquistas y la práctica anarquista, para completar, digamos, a mi manera, la crítica del marxismo-leninismo, empezando evidentemente limitándome a Lenin, y limitándome únicamente a Lenin entre diciembre de 1917 y abril de 1918, porque es ampliamente suficiente. Como lo saben, o como digamos lo saben los marxistas-leninistas del socialismo real, el 20 de diciembre de 1917 se creó la Checa, que es la Comisión Extraordinaria de Lucha contra el Saboteo y la Contrarrevolución, o sea, Checa en la abreviatura rusa, y es una creación de Lenin, como siempre fue afirmado y ha reafirmado cada año, que termina en 7, en 27, 37, etcétera, siempre con citas de Lenin sobre la necesidad de que la dictadura del proletariado sea reforzada con la represión. Esto es un aspecto de Lenin que es muy importante, y el 26 de diciembre de 1917, o sea, una semana después, hay un texto de Lenin en que explica quiénes son los contrarrevolucionarios, lo que es evidentemente fundamental para saber cómo aplicar la represión contra la contrarrevolución. Y entonces, son tres categorías sociales. Son los antiguos propietarios,
digamos, miembros de la patronal, lo que puede ser, se puede considerar totalmente justo. Los delincuentes, lo que ya es discutible, puesto que se puede comprender que la delincuencia corresponde a un estado de explotación y un estado, digamos, provisional de la sociedad. Y tercer aspecto de los contrarrevolucionarios, también llamado insectos, en el ruso nasekom, o también gusanos en la traducción española oficial de Moscú. Entonces, tercer y último elemento de contrarrevolucionarios, los obreros que sabotean, por ejemplo, los tipógrafos de la prensa comunista, que en varias ciudades no trabajan con bastante rapidez. Entonces, es muy importante este último ejemplo de Lenin, porque tomar a los obreros como elementos contrarrevolucionarios, y en especial a los miembros de la imprenta, el sector, digamos, de gráficas y los tipógrafos en todos los países fueron los artífices del movimiento obrero. En España, Anselmo Lorenzo pertenece a este cuerpo, y en todas partes son los intelectuales del movimiento obrero. Es decir, ya vemos como Lenin, en esta frase, cuando incorpora a los capitalistas, a los delincuentes, también un sector de la clase obrera fundamental, no es una equivocación. Y después nos da una serie de ejemplos, también en este texto del 27 de diciembre, como qué tratamiento hay que dar a los contrarrevolucionarios. Entonces dice, en algunos lugares tendrán que vaciar los baños, las letrinas, en otras tendrán una chapa, una señal amarilla para que se las pueda distinguir, y en otros casos habrá que fusilar uno de ellos. Es decir, es una visión muy clara, por tanto que se aplica a miembros, digamos, a representantes de la patronal, a delincuentes y a miembros de la clase obrera. Y en abril de 1918 aparece un texto que es, digamos, totalmente claro, clarísimo, que son las tareas inmediatas de los soviets, en que Lenin explica cómo los trabajadores no tienen conciencia de las tareas importantes y cómo tienen que seguir a sus representantes, y en particular representantes del sindicalismo pro-bolchevique y del partido. Y tiene una fórmula muy buena, que es la obediencia absoluta a los eslóganes del partido y a la dictadura que puede ejercer el partido durante el trabajo. Es la frase de Lenin, aparece en las obras escogidas, creo, de los años 60, en castellano, el tomo 2, editado en Moscú. Y es en este mismo texto de abril del 18 en que aparece la afirmación de que el trabajador ruso no sabe trabajar, lo que es normal, puesto que a causa del zarismo había una visión arcaica, anticuada del trabajo, y que hay que adoptar el fordismo, que es una forma de trabajo imprescindible, y adopta también la famosa imagen de que lo mismo que hay un director de orquesta que impone una música a los diferentes músicos, pues el partido impone un determinado ritmo a la industria. Y explica también cómo hay que tener guantes blancos, pero dentro de los guantes hay una mano, un puñado de hierro. Todo esto es Lenin. Entonces, todo esto para definir a Lenin y para explicar que la represión, por ejemplo, de Kronstadt, a petición de Lenin, con la participación concreta de Trotsky, todo esto, no hay ninguna desviación en el marxismo-leninismo. Stalin siempre se presentó como discípulo de Lenin, y de hecho hay una carta, un telegrama muy famoso de Lenin
Stalin diciendo, no, en este lugar hay que fusilar mucho más, es insuficiente. Es decir, que esto era para explicar el marxismo-leninismo, tal como lo describe Gorelik, es totalmente exacto, y la práctica soviética, o la práctica que incluso que hemos podido ver de los campos de concentración, es una práctica totalmente leninista. Las primeras, digamos, reivindicaciones de Kronstadt a principios de marzo de 1921 es la libertad de expresión y también acabar con los campos de concentración. Creo que es el punto 4 o 5 de los 12 que había. Es decir, que había campos de concentración y Lenin estaba en plena forma. Porque la idea trotskista es explicar que Lenin en partido 23, a causa del atentado que había habido, tenía unas secuelas que por tanto no es responsable, digamos, de la evolución del régimen. Todo esto pasa mucho antes. Bueno, eso era un paréntesis para reforzar las ideas de Gorelik y quizá pasar al otro lado. Después de la crítica del marxismo-leninismo, o crítica no, es la exposición de lo que es una práctica tal como la vemos en Corea del Norte o en China aún. Cuando hay huelgas, se acaban las huelgas con la ametralladora porque no es el momento. El Comité Central dictará a los obreros cuando puedan determinar tal y tal actitud. Es totalmente lógico. La gente que no comprende se va a un campo de reeducación, la gente que no comprende aún se la liquida, como fue en parte en Unión Soviética y como fue de modo muy claro en Camboya. Pero todo esto viene de una misma lógica que es indiscutible, puesto que es el futuro del proletariado. No se va a cuestionar. Y ahora vamos a ver cómo Gorelik, él, a partir de la práctica, nos, cuestiona muchas afirmaciones, incluso que, como decías muy bien, que tenemos o que sostenemos aún hoy día. Entonces, a partir de dos textos que son muy interesantes, hay uno que se llama, en texto del grupo Nabat, que bueno, es evidentemente incomprensible. Nabat quiere decir alarma. Hay sitio delante si quieres, no hay ningún problema. Entonces, este grupo, en el 17 en Ucrania, entonces es un poco complicado. Gorelik es al mismo tiempo ucraniano, judío, era responsable de la propaganda en yiddish, la propaganda en ruso y al mismo tiempo es ruso, puesto que actualmente los ucranianos se creen totalmente diferentes, y lo son en parte evidentemente de los rusos, pero en la época no existía, todo era uno. Y actualmente los judíos, los israelíes, se creen totalmente diferentes de los otros. Digamos, Gorelik es al mismo tiempo tres individuos, un yiddish parlante, un ruso y un ucraniano. Entonces, Gorelik nos presenta un texto de este grupo Nabat, son las actas de un encuentro que hubo en la parte de Ucrania, en que el movimiento magnolista no era muy fuerte, o sea, en la parte bajo influencia bolchevique. Y este texto es muy interesante porque Gorelik lo hizo publicar en Buenos Aires en lo ruso cuando llegó en 1922 y también lo hizo traducir por la protesta, que era un vocero de un movimiento sindical muy fuerte, la FORA, Federación Obrera Regional de la Región Argentina. Y es importante porque a partir de 22, digamos, para simplificar, Gorelik es superactivo en Ucrania en la propaganda a partir de 1917. En el 21 es detenido a fines
exactamente a partir del 26 de diciembre de 1921, que era detenido como casi los líderes que quedaban y los miembros conocidos que quedaban en el movimiento anarquista. 1920, y en 1921 hay un congreso internacional sindical, hay varios delegados, por ejemplo, Pestaña, que era de CNT de España, delegados de Francia, el sindicalismo revolucionario francés, un delegado italiano de la UCI, que era, digamos, sindicatos libertarios, que hacen presiones para que algunos anarquistas que estaban haciendo huelga del hambre estén expulsados de Unión Soviética. Y hay un compromiso del partido bolchevique para que estén expulsados, efectivamente, lo que tiene lugar 6 meses después, y hay de los huelguistas del hambre, hay, digamos, 2 que son súper conocidos. Hay compañero Bolin, que escribió La Revolución Desconocida. Hay otro compañero que se llama Maximov, que es un líder del anarcosindicalismo, un especialista de Bakunin, que fue a Estados Unidos. Y hay 8 más, y entre los 8 está también Gorelik. Entonces, a partir de este momento, Gorelik llega a Berlín como los demás. En 1922 va a Argentina, y entonces es relativamente curioso. Los demás se quedan en Europa o van a Estados Unidos, donde la presencia, la migración rusa siempre fue tradicional y habitual. ¿Y por qué fue Gorelik a Argentina? No lo sé. He tenido contacto indirectamente con la familia desde hace poco. La foto de la portada es, digamos, un aporte de familiares, de un bisnieto. Y entonces lo que sí es seguro es que a partir del 22, Gorelik se transforma en militante argentino de lengua rusa, incluso escribiendo poemas a propósito de un evento muy trágico en Patagonia y la intervención de un compañero de origen alemán, Wilkens, para matar a un fusilador de obreros. Entonces Gorelik les dedica un poema en ruso, pero como militante argentino. Y después, ya en los años 30, Gorelik escribe directamente en castellano, escribe muchísimo, sobre el movimiento ruso, biografía de militantes, y directamente sobre múltiples aspectos, y finalmente en el 38 su participación múltiple termina con su infarto o su, digamos, decadencia física y también total, puesto que ya no puede expresarse. Entonces, de su obra múltiple y variopinta, tomé la parte que es sobre la Revolución Soviética porque me pareció fundamental. Además había el juego, entre comillas, del aniversario de la Revolución Soviética, 1917-2007, y que es una manera, digamos, de ver las cosas de una manera nueva. Gorelik es absolutamente muy difícil de, digamos, de contemplar, porque en textos que están escritos directamente para el público ruso, como pueden ser las cartas de Navat, o un texto que es una evocación del anarquismo, tiene una postura que después no mantiene, es decir, es un militante que evoluciona, que llega a tener, por ejemplo, una evocación, un folleto breve pero muy interesante sobre Magno y el movimiento magnovista, y entonces hace una serie de críticas, por ejemplo, diciendo el uso de la violencia es totalmente imperdonable,
porque automáticamente llegaremos a una fuerza separada del proletariado. Es decir, hace unas críticas que no aparecen antes. Es decir, que es una persona que evoluciona mucho, considera que el anarcosindicalismo es exactamente igual al bolchevismo, no hay ninguna diferencia porque es una manipulación de los obreros a través de una cúpula sindical que es absolutamente incontrolable, y de todos modos el movimiento obrero lo vemos en todos los países, escribiendo a fines de los años 20, a principios de los años 30, es un movimiento que está a favor de la patronal, como en Estados Unidos, un movimiento que está a favor del Estado, como en la Unión Soviética, como en la Italia de Mussolini, y a partir de algunos textos de Malatesta, dice que el movimiento obrero no tiene ninguna esperanza. El cambio social vendrá de otra parte, de un cambio individual, un cambio moral, un cambio a través de la cultura. Es decir, que Gorelik es una persona, tiene una especie de arco que viene a cubrir muchas posturas que conocemos, que vemos ahora. Es decir, que Gorelik presenta posturas, pero son posturas que a veces son puntuales, puesto que él mismo evolucionó. Entonces, no les quiero avisar de que hay posturas que pueden parecer muy actuales, pero él mismo después cambia. Pero cambia con una, digamos, lo voy a hacer, estaba por hacer una comparación con un militante que no soporto, que es Diego Abad de Santillán, pero lo dejo, porque no sé. Pero digamos que es una persona que con una buena fe profunda, porque creo que Diego Abad de Santillán terminó por ser un politiquero con la chapa roja y negra, pero un politiquero profesional, y después un amante del capitalismo, hasta su muerte. Entonces, Gorelik él tenía una profunda buena fe, y sus juicios contradictorios vienen del momento, de su influencia y de su profunda, digamos, convicción. Hay que decir que Gorelik estuvo en Argentina muy dedicado a un periódico mensual, el Golostruda, periódico argentino del movimiento obrero, que quiere decir la voz obrera o la voz laboral o la voz de los trabajadores también, que es otro ejemplo también de la paradoja de nuestra historia. Es que este periódico desapareció. En Buenos Aires no existen ningún ejemplares, excepto 3 que dejé fotocopiado, y en ningún archivo actualmente aparecen ejemplares. Así que es una buena muestra de la limpieza de los archivos, que, como sabéis, es una limpieza que empezó por la visión y la práctica marxista-leninista. La única verdad es la nuestra, marxista-leninista, y testimonios contrarios tienen que desaparecer. De todos modos, es una práctica pequeño burguesa, y por tanto todo lo que es pequeño burgués no tiene ningún tipo de interés. Entonces, en Argentina es un aspecto, por tanto hay muchas cosas. Gorelik tuvo una participación constante en el movimiento ruso argentino, por tanto en Golostruda, y quedan muchos aspectos que habrá que desvelar. Entonces, para ser breve, porque veo que soy, como siempre, demasiado... voy a apoyar las posturas, digamos, críticas que presenta Gorelik. En el texto de esta organización Nabat hay, digamos, 4 aspectos que me parecen fundamentales. La participación necesaria, es un texto de 1918, necesaria de los anarquistas en los batallones, en la necesaria campaña de terror que hay que llevar a cabo, o sea, en la lucha contra los elementos contrarrevolucionarios. La palabra terror aparece como totalmente normal, sin comillas. También habla de la necesaria, eso es el grupo Nabat, no es Gorelik, pero Gorelik era el secretario del grupo. La necesaria participación en los soviets, en los sindicatos,
entre paréntesis, soviet quiere decir simplemente consejo en el sentido de grupo que se aconsejan la práctica tradicional rusa, una práctica campesina muy banal, muy normal. Cuando hay un problema, la gente se reúne, entre hombres, claro, las mujeres no existen, como se sabe, porque los hombres se reúnen y discuten. Por ejemplo, se cayó el puente con la riada, con la tromba de agua, no sé qué hacemos, cómo arreglar el puente, o cómo para la cosecha, que parece que hay que hacerla muy rápido, justamente. Entonces, ¿cómo hacer? Es una práctica absolutamente banal que apareció en 1905 y 1906, cuando el Estado se colapsa con las victorias del ejército japonés, y lo que no quieren admitir los marxistas-leninistas es una práctica campesina y una toma de conciencia muy fuerte que los obreros adoptan y que en el frente los soldados adoptan. De allí la fuerte concientización de los trabajadores. Gorelik da una cita de Trotsky que dice que los soldados, los soviets de soldados, habían puesto un ultimátum al gobierno provisional: si el 1 de noviembre, calendario ruso o ortodoxo, si el 1 de noviembre de 1917 no hay la paz, abandonamos las trincheras y volvemos a la patria, digamos, a Rusia, para hacer la revolución, no para, digamos, escapar al peligro. Así que las masas, los consejos, y Gorelik hace una evocación después de toda la capacidad intuitiva, consciente y también consciente del proletariado, tanto agrícola como industrial de Rusia. Y otro aspecto, los dos otros aspectos del Congreso de Navat es la necesidad de la disciplina interna, en el sentido de que cuando una persona se ha comprometido, tiene que acabar por lo que se ha comprometido. Y también la denuncia de los abusos del nombre anarquista. Por ejemplo, no pueden decirse anarquistas los que participan en el poder soviético o los que participan en la Checa, en la represión del movimiento obrero. Esto está muy claro. Y después hay un folleto que Gorelik publicó en 1922 en Berlín, es decir, recién expulsado de Unión Soviética, y allí Gorelik es muy interesante porque dice, ha cambiado totalmente el problema del movimiento anarquista. Ya no estamos con las contradicciones de los individualistas o de los expropiadores. Ahora estamos con los que están en el gobierno, los anarco-bolcheviques y también dice anarcosindicalistas. Y hace una evocación doble de cómo los intelectuales anarquistas, también de cierta edad, fueron incapaces de comprender la capacidad de los trabajadores de cambiar la economía y cómo casi se protegieron apoyando al gobierno bolchevique y estando dentro del gobierno bolchevique. Y al mismo tiempo hace una evocación de las múltiples posibilidades que había. Habla de que, por ejemplo, él, como responsable de la propaganda, estaba en la relación con 1.400 pueblos que pedían propagandistas, porque en la época la propaganda, porque la palabra es muy importante, los oradores son muy importantes. Y lo que muestra de paso que la estupidez marxista-leninista de pensar que los campesinos tienen un retroceso, una incapacidad. Y también muestra como los obreros, todo esto en Ucrania, tenían mucha simpatía y eso, un punto muy interesante, habla también como en el sector de una ciudad enorme que se llama Kharkov,
había tanta propaganda, tanta simpatía por el movimiento anarquista, que también había en los batallones del Ejército Rojo, había simpatizantes, y evoca la propuesta de una parte del Ejército Rojo de Kharkov de tomar el poder a favor de los anarquistas. Y evidentemente Gorelik, desde su punto de vista, dice, explicamos a estos compañeros que no, los anarquistas no queremos el poder. Y voy a terminar con esto, que nos plantea un problema, porque Gorelik hace una crítica de una parte del movimiento sin plantearse el por qué, compañeros con más formación, compañeros intelectuales de cierta edad, por tanto más experiencia, porque se pusieron del lado de los bolcheviques, y tampoco en el caso de esta propuesta de, bueno, yo digo compañeros, es criticable, pero yo repito compañeros del Ejército Rojo con simpatías libertarias, cuando niega esta idea de toma del poder a algunos, quizás 200 kilómetros del movimiento maoísta, tenía el poder. Es evidente que el movimiento maoísta, y termino la última frase de verdad, no dice movimiento anarquista ruso de la zona suroeste de Ucrania. No se llama así. Se llama movimiento maoísta. O sea, depende de un nombre. Es una influencia personal. Es evidente que la práctica de este hombre es una práctica libertaria, pero es evidente que hay una fuerte influencia, o fuertísima influencia de este hombre, y que hay un poder militar que este hombre mantiene para aplicar las ideas anarquistas. Entonces termino con esta intervención. Y, pero las 1000 preguntas. Mis preguntas, comentarios. Bueno, pues he la primera para. Sí. Sorprende un poco lo que comentes, la dureza con la que trata a los libertarios venidos de fuera de Rusia, que vienen con un poco la idea de la revolución bolchevique, como Berman, Emma Goldman, Safir, que llegan a Rusia, están un poco perdidos, tardan un tiempo en reaccionar y darse cuenta de la realidad, y hay un párrafo que los trata con mucha dureza, un poco más o menos de colaboracionistas y... Sí, un poquito. Sí. Bueno, es que Emma Goldman y Bergman eran traductores, del departamento de propaganda de los bolcheviques, puesto que eran de formación anglosajona, aunque con fuerte conocimiento del yiddish y del ruso. Entre paréntesis, es un poco complicado, pero estoy tratando de buscar una situación similar. Como visto desde fuera, el catalán y el castellano dentro del movimiento obrero. Es evidente que en Cataluña el catalán era fundamental, y sigue siendo fundamental. Y hay textos que solo existen en catalán, por ejemplo, que existían de Figueroa. Y en Rusia, dentro de los trabajadores, hay una capa de trabajadores que son judíos y que son sumamente pobres. No tienen nada que ver con, otro elemento, estamento de la etnia judía, que son banqueros, o que tienen una parte de los resortes del capitalismo, no tiene nada que ver. Y en Rusia era un movimiento fuertísimo, por tanto el yiddish y los rusos son súper importantes. Y Bergman y Emma Goldman pues manejaban, estos dos idiomas. Pero es evidente que al principio creo que hubo mucha desinformación. El informe de Ángel Pestaña, cuando vuelve de Rusia, muestra esta
enorme desinformación que había, por ejemplo, en España. Muchos compañeros de CNT estaban persuadidos de que los trabajadores estaban realizando en Rusia lo que en España se estaba tratando de hacer. En la huelga de 1917, también la guerra que la patronal impone en Cataluña, el pistolerismo, es también por el miedo de que España se transforme en Unión Soviética. Y creo que muchos compañeros, hay un tal Bill Shatov. Bill Shatov conserva el apodo de Bill porque viene de Estados Unidos, es un ruso, digamos, total, formado en Estados Unidos, se pone al lado de los bolcheviques y se queda, y creo que murió en su cama. Hubo muchos anarco-bolcheviques que murieron en el paredón, pero creo que no. Y fue... Entonces hay una paradoja que yo no puedo explicar, la puedo... También, si se busca, en muchas partes, los primeros líderes del Partido Comunista, en Francia, por ejemplo, en Italia, son, se puede decir, aunque la palabra no existía, pero en la práctica sí, son anarcosindicalistas. Un gran sindicalista francés que se llama Benoît Fachon era anarcosindicalista, socialista, en fin, sindicalista revolucionario. Entonces, una constatación, no... Pero a propósito de Bergman, se puede decir que le costó tiempo para darse cuenta de que se había equivocado de algo. No sé. Digamos, es inimaginable en España, por ejemplo, compañeros que estén del lado franquista es porque se pasan del otro, porque se han equivocado de bando. Pero en el 17, 18, 19 pasó. Entonces, comentario, opinión, pregunta, insulto. Crítica. Digamos que sin hacer propaganda por esta mala testa que tenemos aquí, esta mala cabeza de librería, creo que es un libro importante porque la capacidad de Gorelik tiene todo un libro en ruso, también editado en Buenos Aires, sobre su experiencia como maestro. Y es interesante, sobre todo porque describe las condiciones en que estaba y dice, todos los docentes, los enseñantes tenían muy buena voluntad, pero están en un sistema donde primero hay el espionaje de la checa que hace que no se pueda hablar, que hay una desconfianza absoluta, y después es un sistema, no utilizo la palabra, pero se comprende, un sistema de democracia. El partido designa a tal persona y entonces la persona que estaba en el lugar desaparece, todo lo que se había empezado se tiene que rehacer de nuevo. Es decir, muestra cómo hay buena voluntad, cómo se hacen cosas, pero que la estructura del sistema incapacita, malogra, imposibilita buenos resultados. Eso es una conciencia y una capacidad que quizá hemos perdido de leer sistemáticamente los textos del enemigo, en este caso sería la patronal o sería lo que dice este hijo puta de Bush y sus asesores. Entonces, y la capacidad de decir, bueno, estos finalmente lo hacen bastante bien, y creo que esto es importante. Pues mira, ya que no preguntan todo, aprovecho que lo comentes. El paralelismo que hay entre lo que comenta Gorelik
en relación a las masas rusas y la presencia del anarquismo. Muchas veces las masas rusas están con comportamientos más libertarios que los propios anarquistas, un poco el paralelismo con la Argentina, cuando estaban las organizaciones populares con comportamientos antiautoritarios, horizontales, y los propios anarquistas estaban por ahí mareando la perdiz. Bueno, parece... grandes rasgos. Bueno, es una propuesta muy sugerente, pero digamos que es evidente que en un momento en que son evidentes los cambios sociales, porque ya en Rusia, la Rusia de 1906-1907, la reforma agraria, acabar con el latifundismo, acabar con un régimen, digamos, podrido, corrupto, era una evidencia. Y en 1917, sobre todo después de prácticamente 10 años de represión, Gorelik, él había estado en Estados Unidos, entonces no pudo escapar. Pero, por ejemplo, Magno está en un grupo de 80 anarquistas en su pueblo de Guaipolo, que es un pueblo tipo andaluz, son 10.000 habitantes, pero es un pueblo. Y son 80 miembros del grupo anarquista en 1908-9. Y se lanzan a la ilegalidad, a la clandestinidad, con una serie de atentados contra patronos, digamos, crueles, contra miembros de la policía. Evidentemente compañeros caen, evidentemente las condiciones son cada vez más difíciles, la presión de la policía, de los diferentes delatores es cada vez más fuerte, y explica Magno cómo tienen que ejecutar a un miembro del grupo, porque visiblemente trabaja por la policía, y al final están diezmados, están todos prácticamente detenidos, y él está detenido, condenado a muerte, pero como tiene menos de 18 años, le mandan a una cadena perpetua. Pero quiero decir que hubo una represión fantástica. Por eso hay esta toma de conciencia increíble, a partir de febrero de 1917, sin, digamos, intervención de partido. Había un partido agrario muy fuerte que no participó, diferentes partidos socialistas tipo marxista, el partido bolchevique, menchevique, nadie, pero hubo esta toma, digamos, este enfrentamiento con el poder zarista que lo hizo caer el gobierno de Kerensky, con la socialista, digamos, de tipo bolchevique, socialista, digamos, Salsa Zapatero, y pero totalmente desbordado por una masa, prácticamente 80-90% de los trabajadores campesinos que quieren la reforma agraria, prácticamente el 80% de los 2 millones de soldados que forman soviets para hacer transformación en el país. Es evidente que todos los grupos políticos están desbordados, y es verdad que los anarquistas son muy pocos, que algunos no tienen, esto lo describe muy bien Paula Avrich en los anarquistas. Hay una corriente terrorista que se llama sin motivos, besmotivniki, o sea, hacemos atentados sin que haya ninguna necesidad, sin motivo, y que además defendían su postura, un poco una postura que tuvo un anarquista francés de fines del siglo XIX, Émile Henry, que decía, puesto que el poder, el Estado, se enfrenta a los anarquistas en bloque, entonces yo me opongo a la burguesía en bloque, y entonces voy a un café y tiro una bomba, y que se mueren
se mueran los que están en el café, camareros, la gente, incluso obreros que puedan estar, los monos no tenían que estar, si están, culpa suya. Entonces, había en el movimiento anarquista ruso muchas corrientes que evidentemente no tenían nada que ver con un cambio social en el campo, ocupación de fábricas o reorganización del trabajo de las fábricas. Y el Gorelik, este nivel, tiene una postura muy tajante, ¿sí? Se opone totalmente. Y para tomar el caso argentino, yo diría que es muy diferente porque hubo una represión también muy fuerte de los años 70. Después hubo el efecto del neoliberalismo. Digamos que para mí el neoliberalismo argentino tiene unos 15 años de adelanto sobre Europa occidental, sabiendo que en la ex Unión Soviética, o para tomar los dos últimos países de la Unión Europea, Bulgaria y Rumanía, en algunos lugares la misma situación que en Argentina, es decir, abandono total de algunas zonas, desnutrición, niños abandonados, vuelta del analfabetismo, prostitución de los dos sexos desde los 8 años, etcétera, etcétera. Y en Argentina lo que hubo es digamos la nueva represión, y que son la desaparición de las fábricas, y por tanto un paro laboral enorme, y una primera toma de conciencia que es cortar las carreteras, cortar las rutas, puesto que el neoliberalismo ha tenido la imbecilidad de crear su propia debilidad con el sistema de acabar con el transporte del ferrocarril para privilegiar la carretera, privilegiar todo lo que es a base del petróleo. Basta con ponerse en una carretera e impedir el paso de los camiones para que el abastecimiento en piezas del garaje, incluso medicamentos para hospitales, incluso los supermercados, todo lo que es abastecimiento en comida, todo está cortado. La vida, en todos los aspectos, la vida económica y social está cortada. Y entonces, gracias a esto, los piqueteros, los que hacen piquetes y cortan las rutas, pudieron conseguir una limosna, que es lo que llaman algunos planes de trabajo, planes jefe de hogar o lo que sea. Pero esta toma de conciencia es, digamos, actualmente es un avance también de la sociedad argentina, del capitalismo argentino, que me parece que en Francia y en España no lo sabe hacer así también. Es lo que se llama, ya nos alejamos un poco de Gorelik, que era años luz, pero en fin, voy a terminar con una frase, lo que se llama en español de Argentina cooptar, es decir, manipular, o es decir, comprar. La oposición se la compra. Hay grupos de desocupados, de parados que molestan demasiado porque cortan rutas. Se compra a esta gente. Como hay muchísimo dinero, con los pocos impuestos que hay a Repsol, a los diferentes compañías extranjeras, y en particular españolas, pero con un capital variopinto, no vamos a decir que son españolas al 100%, hay una gran parte de Francia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, todo lo que queramos. Pues como hay dinero, a partir de la soja también, soja transgénica, evidentemente, porque la ley del mercado, los productores tienen que estar en pie de igualdad. No se puede imponer a un productor decir que
es soja pura y al otro que es soja transgénica. Eso, coño, no habría libertad de mercado. Entonces todos iguales, entonces el 50%, no, creo que es el 60% de la soja argentina es transgénica. Y además la que no es, no se puede distinguir. Bien. Como dice un miembro del gobierno, creo que fue en febrero de este año 2008, a la soja transgénica, eso es problema de los compradores. No es un problema argentino. Bien, sin comentario. Entonces, como hay dinero, el gobierno puede comprar los grupos que se oponen. Y hay muchos grupos que caen en la trampa, incluso haciendo declaraciones que estamos frente a un Estado de un nuevo tipo, que está trabajando por la Argentina del futuro. Como sabéis, el futuro siempre nos va a resolver los problemas, sea porque en el futuro paraíso tendremos uríes a nuestras disposiciones, las chicas no sé lo que tendrán, y o sea porque estaremos después del purgatorio con otro tipo de paraíso fenomenal. Había el paraíso de Hitler que tenía que durar el régimen 1000 años, el comunismo tenía que también aportar, y el neoliberalismo aporta para el futuro. El Estado argentino visiblemente esto. Estaba pensando qué pensaría Borelli de todo esto, lo que es evidentemente surrealista, pero creo que contestaría con formas sangrientas en contra de todo esto. Alejandro, sí. Volviendo a Borelli, quería preguntarte qué pensaba él de distintas corrientes del anarquismo ruso, poco antes de la revolución y durante la revolución, porque efectivamente, como has dicho, era muy rico el anarquismo ruso en corrientes y claro, pues los expropiadores estos, la corriente más desprestigiada y que desprestigió más al anarquismo, de los expropiadores estos que se dedicaban sencillamente a cracos, a los tolstoyanos, a los seguidores de Tolstoy, que eran absolutamente identificados con estrategias pacíficas, etcétera, y con conversiones de las personas, no de los aparatos. Exactamente, pues, sí. Pues efectivamente creo que es un anarquismo tan rico en matices, en vertientes, etcétera, que seguramente él pudo más o menos ofrecer y mostrar que el anarquismo se podía haber equivocado o podía haberse desprestigiado en un momento determinado y podía haber tomado otra ruta. Mientras no cayó preso, claro, cuando cayó preso o bien en el exilio, aunque también me gustaría saber qué pensaba él en el exilio. Porque claro, aquí tenemos las informaciones, por cierto, muy interesantes de Pestaña, que lo conoció casi en ebullición, este mundo bolchevique y demás, y de los obreros, de los estajadoristas, del mundo de los trabajos gratis, los sábados, etcétera. Y impuestos. Sí, impuestos, pero gratis. Los buenos, sí. Gratis para el patronal roja. Y él lo transmitió y le echó un jarro de agua a los obreros españoles diciendo a lo que vais es a implantar un régimen en el que sucede todo esto. Y tuvo una entrevista con Lenin y pudo comprobar que no era un tonto, pudo comprobar cómo se desenvolvía Lenin. Y entonces, en cierta medida, para los obreros españoles, pues los informes de Pestaña, sobre todo de Pestaña, porque los otros no trascendieron tanto, el de exactamente, sí. Pero claro, yo me gustaría saber exactamente qué influencia y sobre todo qué pensaba él y qué posibilidades tenía de trascender a movimientos obreros, no ya en el exilio, sino incluso en la propia Ucrania. Digamos que Borelli justamente cuando evoca las simpatías de los trabajadores rusos, evoca también
la actitud de los tolstoyanos y también la represión de que fueron víctimas, explicando como cita a un tolstoyano que visiblemente era muy conocido por los años de cárcel que había tenido bajo el zarismo, como esta persona fue detenida por los bolcheviques. Es decir, una represión total. Pero digamos que él no tiene en biografías que él publicó, primero que hizo traducir en La Antorcha, que creo que circulaba en España también, hay muchos artículos de Gorelik sobre algunos compañeros, y me parece que hay también tolstoyanos. Lo que es impresionante para mí es porque habla de que estaba en correspondencia con 1400 pueblos, o sea, campesinos. Y habla también de campesinos, porque dice que los campesinos tenían una sed de conocimiento de todo cómo cambiar, digamos, la sociedad con principios anarquistas. Y también dice que había muchísimos campesinos ucranianos que se habían leído absolutamente todo lo que existía sobre el anarquismo en lo ruso, y que además tenían una capacidad que no tenían muchos políticos. Es decir, unas informaciones que yo desconocía y que me parece que los historiadores no han aprovechado. Y también cuando Gorelik habla de las múltiples simpatías entre obreros y entre batallones del Ejército Rojo, eso me recuerda una información que fue publicada en 1998-99 en Rusia, en Siberia, una ciudad enorme, 1.500.000 habitantes, que se llama Omsk, por un estudioso que es marxista-leninista, ilusionado entre comillas, pero especialista del anarquismo siberiano, y entonces da un informe policial de 1920. Y entonces este informe es muy corto, y entonces el policía, que visiblemente iba de paisano, dice, bueno, hay muchísimas críticas que hacen los anarquistas, y entonces dice, es muy delicado porque no tenemos argumentos para contestar. Dicen que hay corrupción, dicen que gran parte del presupuesto va para la cúpula, y la gente dice que sí en todas partes. Dice, lo más grave es que hay también soldados y miembros del Ejército Rojo que están de acuerdo. Y dice, es preocupante. O sea, Gorelik evidentemente no podía, porque entre Ucrania y Siberia hay como 2.000 kilómetros. Es una información que quedó tapada en los archivos del Ministerio hasta 1999, pero muestra la porosidad de la sociedad. Y además el informe que hace Gorelik de 1922 sobre el anarquismo, al final dice, esto se va a derrumbar, se va a colapsar, no tiene ningún futuro. Es decir que quizá por eso creo no hay un estudio profundo del leninismo, en el sentido de que había esta persuasión de que esto se iba a derrumbar, seguramente después con la crisis del 30, crisis mundial 29-30, seguro que también pensaban los compañeros rusos emigrados que esto se iba a aplastar. Entonces, esta visión de Gorelik, de esta enorme simpatía, es totalmente exacta, creo. Y las diferentes corrientes, como tú decías, creo que este Congreso de Navax, en que os he citado algunos ejemplos,
es un congreso en que por primera vez están los sindicalistas, anarcosindicalistas, anarquistas sin más, y hay una apertura a los individualistas, que no están. Para decir, tenemos una visión común, que es una visión de cambio social, tenemos que apartar, en ruso prácticamente la misma fórmula, a los que pescan en aguas turbias, hay que eliminar, eso es muy claro, tanto a estos como a los que participan en el gobierno bolchevique. Por tanto, es un movimiento anarquista que, digamos, hace limitaciones muy estrictas. Es un anarquismo, digamos, comprometido socialmente, y no lo he puesto porque no tiene mucho interés, pero hubo una confirmación de este congreso ucraniano en Moscú a los 6 meses, pero prácticamente con la adopción de todas las ponencias y resoluciones del congreso, que aparece de forma total, porque en la versión española de Buenos Aires del 23 faltaban 2 o 3 páginas. No sé por qué, porque no tenía mucha importancia. No es una censura, puede ser una pifia de la editorial. Si no tenéis más preguntas, más comentarios. Sí, ¿cómo? Antes has comentado, porque yo siempre me ha chocado, ¿no? que en el movimiento anarquista no, el único personaje, ¿no? Como lo mismo de los comunistas, marxismo, marxismo, leninismo, el único personaje anarquista donde se basa su nombre en una persona hermano. Y tú lo has comentado antes, quería preguntarte, pues, ¿qué opinas tú y tu versión, y por qué muchos anarquistas siguen diciendo el ejército magnolista, porque los magnollistas, cuando yo creo que la única persona que en un momento dado se dice algo así son los vacunistas, pero tampoco nadie se dice que es vacunista en el ejército, pues eso. Sí, creo que, digamos que estamos, digamos, desde hace unos años y actualmente, estamos en un momento en que todo cambia, es decir, no hay errores, hay choques, como dicen, disparos colaterales, no hay ciegos, hay gente con dificultad de visión, etcétera, etcétera. Es decir, y por ejemplo, se dice anarquistas por anarcosindicalistas y viceversa. Cuando se habla de España se dice los anarquistas participaron en el gobierno, cuando son genetistas, anarcosindicalistas, que algunos estaban bastante lejos.